Buenas tardes, estimados compañeros. Les deseo que se encuentren bien, deseo que vayan súper bien en esta semana que acabamos de cerrar, la semana número 2. Pues qué chido, ¿no? Qué chido que poco a poco vamos avanzando y vamos aprendiendo, ¿vale? Les deseo pues mucho éxito en el propedéutico y también pues apóyenme, ya saben, como siempre se los he dicho. Ahí suscríbanse, vean los videos. Hay muchos videos en YouTube donde a veces prácticamente nos dan las respuestas, por así decirlo. Y pues mi ideología es un poquito diferente, ¿verdad? A mí me gusta que aprendan más que nada. A veces sí se nos satura el tiempo y pues se nos hace fácil. Trataré de hacer los videos más explicados. eh, Trataré de darle las herramientas más claras, más precisas. Y pues sí, yo les deseo que aprendan porque no hay nada mejor que el aprendizaje, que el conocimiento que nos vamos a llevar. Porque el día que vayamos a estudiar alguna carrera universitaria, pues nadie podrá estar ahí con nosotros para darnos tantas herramientas. Pero pues hay que ir puliendo esos detalles y hay que ir conociendo más, aprendiendo más y sobre todo, pues explorando, porque así aprendemos todos, ¿vale? Voy a empezar por el punto de que muchos compañeros tienen un gran problema para entrar a plataforma. Hay muchos compañeros que les está presentando un problema que no les deja entrar. Yo les recomiendo, compañeros, en este punto yo les recomiendo que para que no se nos haga muy difícil entrar a plataforma, lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestro correo y en nuestro correo vamos a buscar donde nuestro profesor, nuestro asesor nos ha dado nuestra retroalimentación. Abrimos el correo y en ese correo, como pueden ver, aquí dice propedéutico, actividad integradora 3. Si ustedes le dan clic aquí, ok, una vez que ya nos dio acceso, nos vamos a ir a la semana 3, compañeros, ¿vale? Nos vamos a la semana 3, tenemos semana 1, semana 2 y estamos en la semana 3. No olviden revisar el contenido extenso. Este contenido extenso tenemos información muy valiosa, información que pues nos va a servir en todo lo que es la semana 3. Por eso es la unidad 3, compañeros, ¿vale? Entonces hay que darle una revisada. Prácticamente aquí tenemos todo lo que vamos a ver en la semana 3, ¿vale? Vamos a la semana 3, abrimos nuestra semana 3. Esto, ok, modelo educativo. Abrimos el modelo educativo. Competencias, aprendizajes. Nos vamos a la actividad integradora 5, mi pasado y presente educativo. En este aspecto pues ya tenemos una idea más o menos, ¿verdad? De qué es lo que vamos a trabajar aquí. Pues ya tenemos una idea de cómo vamos a trabajar aquí, ¿verdad? El título dice mi pasado y presente educativos. Como estudiante, es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en que aprenderás en Prepa en línea CEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes conocer la función de las figuras de apoyo de Prepa en línea CEP. Eso ya lo vimos en la
semana pasada. ¿Qué más? Las características de un estudiante en línea. La forma de evaluación de prepa en línea CEP, esto lo vamos a ver en esta semana. La estructura curricular de prepa en línea CEP y de igual manera la forma de estudio en prepa en línea CEP y el uso de un procesador de textos. El uso de un procesador de textos, compañeros, yo ya les di más o menos las herramientas que son las básicas. Igual pueden checarlo en el canal, todo lo que necesitan tanto en computadora como en celular. Que entregaré un documento elaborado en un procesador de textos con 2 tablas. En la primera describirás cómo aprendiste en la primaria y en la secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en prepa en línea CEP, así como una reflexión al final. Vamos a darle clic aquí. Descargamos nuestra actividad y la abrimos. Una vez que descargamos la actividad, empezamos a leer. Bueno, leemos las instrucciones. Dice: en la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y la secundaria. Después las compararás con la manera en la que será en prepa en línea CEP. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación. Lee los ejemplos y sigue las preguntas guía. Y ojo aquí, dice: lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para completar tu propia tabla. O sea que las preguntas, compañeros, aquí ya está, pues más que nada, ya las pusieron. Ellos ya, los de prepa en línea, ellos ya impusieron las preguntas, nada más vamos a responder. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo del llenado. Tenemos un ejemplo. En este aspecto nos las están poniendo súper fácil. ¿Por qué? Porque nos están dando un ejemplo de cómo vamos a hacer nuestra actividad. Se requiere sobre tu... Dicen, en la siguiente tabla se representa un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. Este es un ejemplo, compañeros. Aquí claramente lo está pues remarcando. Este es el ejemplo de cómo vamos a llenar nuestra tabla. Por ejemplo, en las preguntas guías, participación del profesor. Dice: ¿cómo te enseñaba el profesor en primaria? Nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo. Te impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. ¿Vale? Entonces, aquí nos está abarcando las preguntas de aquí, ¿vale? Las preguntas guía. Dice: ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Pues aquí te está indicando que se apoyaba de libros y actividades. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Pues después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. ¿Vale? Esto fue en la primaria. Esto ustedes lo van a contestar acá abajo. Aquí está. De acuerdo con el ejemplo, responde las preguntas en cada columna sobre cómo fue tu educación en primaria y secundaria. ¿Cómo te enseñaba en la primaria? Aquí es algo muy importante. Bueno, desde mi punto de vista, y ya esa cuestión de cada quien tiene diferentes criterios, y de misma manera el profesor tiene diferentes criterios. Antes de empezar a escribir, yo les recomiendo a ustedes que recuerden respetar la ortografía, sean formales en su escritura, más en este caso que se trata de escribir y más que nada saber escribir y saber redactar. Si sabemos usar las comas, los puntos de manera adecuada,
pues nos vamos a dar a entender mucho mejor. Es importante ser formal en la escritura, ¿vale? ¿Cómo te enseñaba el profesor? Preguntas guía. Participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba? ¿Cómo te enseñaban en primaria? ¿Cómo te enseñaban? Bueno, pues aquí vamos a contestar. A mí me enseñaban, se impartían clases en un salón. Se impartían clases en un salón. ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Pues en mi primaria se impartía clases en un salón. Teníamos un pizarrón donde la profesora o el profesor nos mostraba cómo resolver una actividad, ¿vale? Cómo se dirigía a los estudiantes. En este aspecto, pues la mayoría, siempre la profesora nos preguntaba si teníamos alguna duda, si había alguna duda. Si teníamos alguna duda, si teníamos alguna duda, levantábamos la mano, y preguntábamos, ¿vale? En ciertos momentos nos invitaba a pasar al pizarrón a resolver algún problema ejemplo para que ella pudiera comprender si entendíamos mejor. Aquí es importante, compañeros, como les había comentado, para pues entendernos mejor, ¿vale? Siempre hay que darle una segunda leída a nuestro texto para poder expresarnos mejor y que los profesores pues califiquen cada vez mejor nuestras actividades. Aquí no es necesario que pongan una leyenda, hay que ser lo más resumido posible, pero también que sea una respuesta contundente. En mi caso, como fue secundaria técnica, yo le puedo poner aquí que pues tenía un profesor por cada materia, y también se apoyaban de pizarrones también se apoyaban de proyectores, y pues ahí le van a poner ustedes cómo más les enseñaban sus profesores, ¿vale? Cómo nos enseñaban. Pues en este caso, en mi caso, ¿verdad? Pizarrones, proyectores y los materiales que los profesores ocuparan. Dice, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Pues en este caso se ocupaban libros, se ocupan libros,
libretas para tomar apuntes. Aquí también para la primaria tenemos que tener libretas para tomar apuntes, eso no se nos debe olvidar, que ocupábamos algo físico para escribir, para hacer tareas, y nos requerían de tareas. ¿Cómo se dirigían a los estudiantes? De igual manera preguntaban, al menos a mí me preguntaban, o siempre al último preguntaban, ¿hay alguna duda? Ya apuntaron todo. Había preguntas para que los alumnos pudieran interactuar, sacar esas dudas, aclarar las dudas, y nos ponían ejemplos en los pizarrones. Bueno, pues hasta aquí llevamos pues ya contestadas las primeras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí, compañeros? Si se dan cuenta ustedes, en nuestro cuadro de ejemplo viene pues por lo regular todo junto. En la plantilla viene todo junto. Yo les recomiendo, ¿verdad? Como siempre se los he recomendado. Siempre se los he recomendado. Por ejemplo, aquí donde vamos a contestar, o donde estamos contestando. Aquí. Por ejemplo, ¿cómo te enseñaba? Se impartían clases en un salón, teníamos un pizarrón donde la profesora nos mostraba cómo resolver una actividad. En este punto le podemos poner una viñeta para reconocer que estamos contestando esta pregunta. ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Pues aquí ponemos en los libros, nos apoyábamos de libros, del pizarrón y de tareas. ¿Vale? Entonces, ¿qué materiales o recursos? Pues yo creo que la tarea también era un punto para, o era algo que nos ayudaba a aprender, ¿vale? Y al último también le ponemos la viñeta. Y con esta parte estamos indicando, o si le quieren poner un número, pónganle un número. Si no, pues viñeta. Recuerden siempre terminar con un punto y empezar con mayúscula, ¿vale? De igual forma, para esto hay que poner viñetas. Los ejemplos vienen de esta manera. Cada asesor tiene diferente criterio, pero pues si lo mandas, si tu actividad la mandas bien formadita, bien estructurada, creo que no tendrían problema. Y es incluso si nos vamos acá donde dice secundaria, si vemos ya están ocupando 3 párrafos. No sé si aquí hubo un problema al momento de que ellos lo redactaron, pero en secundaria ya lo están manejando como párrafos, ¿vale? Aquí, ¿qué actividades realizabas en las clases? ¿Qué actividades realizabas en las clases? Solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. Esto no es necesario que lo copien, más bien no deben copiarlo exactamente. Dice, participación del estudiante. ¿Qué actividades realizabas en clases? Pues aquí resolvía problemas, resolvía problemas que nos ponía, resolvía problemas que el profesor escribía en el pizarrón, ¿vale? Aquí previamente le pueden poner que copiaban los problemas del pizarrón a sus libretas y ustedes resolvían, ¿vale? ¿Cómo interactuaban en el salón de clases? Pues en el salón de clases
podían hacer equipos entre compañeros, y resolver o exponer, porque llegaban a exponer, ¿verdad? Hasta en la primaria se exponía las actividades o una actividad que la profesora o el profesor les ponía a cada uno de los equipos. De igual manera para la secundaria, ¿qué actividades realizabas en clases? Pues es la misma, es similar, ¿verdad? Al menos en mi aspecto es similar. También nos ponían problemas, nos ponían ejemplos aquí, nos ponían ejemplos, nosotros los teníamos que copiar y a base de los libros, con la ayuda de los libros teníamos que resolver estas, pues las actividades que nos ponían. ¿Cómo interactuaban? También en la secundaria, en la secundaria hacíamos equipos, teníamos talleres, en mi caso había talleres de computación, había talleres de agropecuaria, de carpintería. Entonces, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? También se hacían equipos. Si necesitábamos algo, le pedíamos prestado a tal vez unas sacapuntas, tal vez un lápiz, un lapicero, pedíamos prestado. Las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Aquí en este punto vamos a ponerle, desde mi punto de vista, pues las actividades, había actividades que las realizábamos en equipo y había actividades que tenía yo que realizarlas individualmente. Como por ejemplo, los exámenes eran todos individuales. La mayoría de actividades también eran individuales. Era rara la vez que teníamos que entregar algo en equipo. Salón de clases. ¿Cómo era tu salón de clases y cómo estaba distribuida las bancas para sentar a los estudiantes? Pues aquí creo que todos sabemos cómo estaban distribuidas en este caso. Vamos a decir, en mi caso, había un salón de clases aproximadamente de unas 35 bancas y pues todas en filas, donde nos iban sentando por nombre o por apellido. ¿Cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Aproximadamente en el mío había 35 estudiantes, 35 niños que estaban estudiando la primaria. Para este caso lo mismo. Esto ya es muy muy propio de ustedes, cómo era su salón de clases, cómo era, dónde estudiaban, ¿vale? Era una aula, teníamos aquí una aula física, un salón, una aula. Forma de evaluación. ¿Quién te evaluaba? Pues aquí la evaluación la realizaba el profesor. En la secundaria, por ejemplo, en mi caso que tenía un profesor por cada materia, en una hora nos impartían una materia y nosotros teníamos que cambiar de salón de clases. Entonces, cada profesor nos aplicaba un examen en la secundaria. Cada profesor nos aplicaba un examen y en este caso, ¿quién me evaluaba? Pues mi profesora. En la primaria solo teníamos una en todo el año. ¿Quién te evaluaba? Pues me evaluaba mi profesor. Nos evaluaba el profesor. ¿Cómo te evaluaba? Nos aplicaba un examen. Nos aplicaba un examen cada mes o cada 2 meses. Ustedes sabrán cada cuándo les aplicaban el examen. Y en base a eso, nos daba un promedio general. ¿Vale? Y en este caso, como les había comentado, pues teníamos igual, nos aplicaba el examen, nos evaluaba el profesor y también nos aplicaba. No es necesario que ustedes pongan lo mismo que estoy poniendo yo, no. Pueden ponerlo con sus propias palabras o incluso fíjense que en la secundaria había profesores que para evaluarnos
no nos daba exámenes, sino que teníamos que exponer un problema nosotros solos y a base de eso nos daba una calificación, ¿verdad? Pero la mayoría nos calificaban por medio de exámenes, por medio de actividades. Y esto también lo pueden poner ustedes. Nos aplicaba un examen y en base de eso nos daba un promedio general y, y a eso le sumamos los puntos de trabajos o sea, lo que ustedes le vayan a poner. Porque todos sabemos que la forma de evaluar al último es que también contaban tus tareas, todo eso te daban un pequeño puntaje. Entonces todo esto lo pueden meter en esta parte. Y nos podemos ir al ejemplo. ¿Cómo te evaluaba? La profesora se encargaba de evaluar a todos considerando la asistencia a las tareas y el trabajo diario en clases por lo que tenía. Es lo mismo que yo les estoy comentando a ustedes. Aquí ustedes le pueden poner las tareas, los trabajos. Claramente este es un ejemplo. Claramente este es un ejemplo. El profesor calificaba mis tareas y trabajos y registraba mi asistencia. Es lo mismo aquí como se los había comentado. Tareas, actividades, nos tomaba un puntaje y a partir de eso nos decía, si entregaste todas las tareas, tienes un punto. Y 5 puntos que te da el examen, ya tienes 6 puntos. Y aparte, si entregabas o participabas en clase, tienes otro punto. Entonces todo eso hay que irlo metiendo aquí porque es una forma también de evaluar. Y como vemos, pues no estamos saliéndonos del ejemplo que nos está dando nuestra actividad, pero claro, ocupando nuestras ideas, nuestras formas de expresión. Salón de clases, tenemos lo mismo. Mi salón tenía mesas, cada una con 2 sillas. En mi caso era diferente. En mi caso pues había las famosas banquitas de paleta, estaban acomodadas en filas, éramos alrededor de 30, bueno, en mi caso eran 35, cambiábamos de salón, pero todos eran muy parecidos. Aquí, si se pueden ver, en la primaria ya cambiaban de salón y yo pues cambié de salón hasta la secundaria. Aquí es donde les digo, ustedes van a meter lo que ustedes han vivido o lo que ustedes vivieron cuando fueron a la primaria y a la secundaria, ¿vale? Formas de estudio. ¿Qué espacios utilizabas en la escuela o en la casa para estudiar? Pues en la escuela ocupaba yo pues mi pupitre, mi banca, es lo que ocupaba yo. Porque dice qué espacios, no dice qué libros o qué herramientas, dicen qué espacios, pues mi banca, o mi pupitre. ¿Sale? Dice igual de la misma manera, compañeros, vamos a ponerle su viñeta. Con las viñetas vamos indicando cada respuesta a nuestra actividad. Esta actividad yo la veo fácil, ¿Por qué? Porque pues todos ya vivimos esta parte de primaria y secundaria y entonces es muy fácil expresarlo en esta tablita. ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? Pues en mi primaria yo entraba a las 8 y salía yo aproximadamente a eso de la 1 de la tarde salía yo. Yo le pondría aquí que 5 horas. 5 horas, porque entraba yo a las 8 y salía yo a la 1 de la tarde. Entonces 5 horas me llevaba, descontando la hora, los 20 minutos o 30 minutos que nos daban de receso. Dice, ¿qué actividades realizabas para estudiar? ¿Qué actividades realizabas para estudiar? Pues las actividades que yo realizaba para estudiar era leer libros, contestar cuestionarios, hacer actividades que la profesora nos ponía, nos impartía en el pizarrón, leer. Creo que leer era una base fundamental tanto en primaria como en secundaria para el aprendizaje. Recabar información de nuestros libros de texto. ¿Qué herramientas de estudio utilizabas? Ahora sí ya nos están preguntando qué herramientas de estudio utilizabas.
Pues en este caso las herramientas que utilizábamos eran los libros, libros, inclusive teníamos biblioteca y íbamos a las enciclopedias, eh, teníamos también computadoras, teníamos un área de computación, aunque era primaria teníamos un área de computación donde también nos enseñaban computación y podíamos ir a investigar cuando nosotros se nos pedía alguna información que no estaba en los libros de texto, podíamos asistir a, ahora sí que al salón de computación y investigar. Claro, todo esto era en equipo o revisado por un profesor. ¿Vale? Esas son las herramientas. Nos vamos a ir al ejemplo para ver cómo vamos. Dice, ¿qué herramientas de estudio utilizabas? Solíamos leer, escribir, realizar dibujos y maquetas, nos apoyamos en el libro de texto. Como ven, seguimos trabajando sobre la misma parte, sobre lo mismo, simplemente que a diferencia del criterio. Yo estudié en una primaria donde el desempeño era ese, ustedes va a ser diferente y nada se va a parecer a esto, porque todos estudiamos en diferentes escuelas y secundarias, ¿vale? De misma manera para la secundaria. Resolvíamos los también problemas que nos ponía el profesor en el pizarrón. Creo que ya era todavía más en secundaria resolver problemas en el pizarrón porque nos ayudaba a retroalimentarnos. Igual tenemos pupitre, para secundaria tenemos pupitre, tenemos, en mi caso también fueron 5 horas en las que nosotros utilizamos aquí, por lo mismo que cambiábamos de profesor, entonces nos llevaba tiempo. Aquí sí nos daban a nosotros, al menos a mí me daban nada más 15 minutos para salir a tomar alimentos y a regresar, ¿vale? Entonces todo esto ustedes ya lo vivieron. Servicios institucionales. ¿Con qué otras áreas contaba tu escuela? Pues mi escuela, en mi escuela había enfermería, donde si algún alumno, algún compañero tenía un accidente, hay que llevarlo a la enfermería para que lo atienda. Igual había, a nosotros, a mí en mi aspecto, nos hacían exámenes de sangre al menos cada 6 meses y en la enfermería nos aplicaban este análisis de sangre, ¿vale? Y aquí tenemos servicio médico, control escolar. También tenía yo tutoría. Había nosotros le decíamos trabajadora social, donde nosotros íbamos cuando el profesor lo indicaba que teníamos que ir a trabajo social o por algún incidente que llegaba a existir dentro del plantel. Para la secundaria también teníamos enfermería. Y también trabajo social. También teníamos trabajo social. Y ustedes van a ir poniendo lo que ustedes tuvieron o como lo dice aquí, servicios que ustedes tuvieron para un mejor desarrollo en la escuela. Bueno, lo que acabamos de ver prácticamente estuvo súper fácil, ¿vale? Porque ya lo hemos vivido. Ahora viene lo más importante y el cual pues sí hay que hacer mucho, pero mucho caso y hay que ser muy preciso en esto. Dice, con base en la información que has revisado acerca del modelo educativo de prepa en línea SEP, registra en el espacio de bachillerato lo que se solicita en cada fila. Dice, ¿cómo será mi educación en bachillerato de prepa en línea SEP? Y aquí vamos a empezar. Participación del asesor virtual. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? ¿Cómo nos apoyará? Bueno, estas respuestas, compañeros, estas respuestas lo que vamos a hacer es que nos vamos
a posicionar en nuestro módulo, en nuestra aula, y vamos a empezar a recabar toda la información de las semanas pasadas, porque esto ya concierne tanto en las semanas pasadas como también en la que estamos ahorita trabajando. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? Recuerden, ustedes ahorita ya han interactuado con su asesor de alguna forma, algunos han preguntado vía plataforma, algunos en la sesión síncrona les ha respondido a sus dudas. Entonces, también eso cuenta mucho. Entonces, vamos a basarnos, vamos a entrar en qué es mi asesor, mi asesor virtual. Vamos a darle clic al asesor virtual y vamos a abrir este recurso muy importante, y aquí es lo que nos va a aclarar nuestras ideas. El asesor virtual, la responsabilidad que el asesor virtual tiene contigo como estudiante son de tipos. Entonces vamos a trabajar esto, ¿vale? Recuerden visitar, en este caso, la semana 2, damos clic en el asesor virtual y aquí nos vamos a apoyar. Es importante que lean esto. Ustedes ya a esta altura deben de conocer cuál es su desempeño del asesor virtual, pero no tiene nada de malo recurrir a nuestros recursos para dar una respuesta más centrada, más ubicada y mucho mejor enriquecida. Y también la vamos a implementar con nuestra experiencia, ¿vale? Entonces recuerden entrar en asesor virtual y una vez que entran en asesor virtual, descargan el contenido, lo estudian y vamos a plasmar nuestras respuestas. Por ejemplo, el asesor virtual pues nos da sesiones síncronas y recuerden siempre manejar nuestra viñeta, ¿vale? Sesiones síncronas eh, nos dará respuesta a nuestras dudas o resolverá dudas. Todo esto es lo que ustedes van a poner en este caso, ¿vale? Aquí en el recurso dice asesoría académica proporcionada durante las 4 semanas de instrucción, o sea que nos va a dar esas instrucciones, esa forma de trabajo, nos va a enseñar también pues también evalúa el desarrollo de competencias, evalúa nuestras actividades, todo esto, y retroalimenta sobre resultados y calificaciones obtenidas. Retroalimentación significa que nos va a indicar dónde tenemos una área de oportunidad para mejorar. Por ejemplo, volvemos al mismo punto, a veces nuestra forma de expresarnos, si no sabemos expresarnos, vamos a dar un mensaje pues mal entendido, ¿vale? Entonces todo esto es lo que hace el asesor, ¿va? ¿Qué materiales o recursos utilizará? Pues en este caso, compañeros, los materiales que usará, tenemos los recursos que nos da la plataforma, pero también los que el profesor va a utilizar, el asesor va a utilizar, es la mensajería, el recurso de mensajería por vía plataforma para comunicarse con nosotros y darnos una retroalimentación. Y algo muy importante, que todos ya lo conocemos, es la sesión síncrona que nos da semana con semana, una o dos, dependiendo cómo el asesor te dé a ti. Esto es lo que vamos a poner. Tenemos los recursos, se apoya de las sesiones síncronas, se apoya de las actividades, se apoya de
pues de las videosesiones, todo eso es lo que se va a poner aquí, ¿vale? ¿Cómo se comunicará contigo? Ya todos sabemos cómo se puede comunicar vía correo electrónico, por correo electrónico o por la mensajería de plataforma. Algo muy importante que quiero, o por mensajería de plataforma, ¿vale? Esto también ustedes pues ya pueden retroalimentarle más. ¿Por qué? Porque ya han tenido experiencia en estas 2 semanas de cómo se van a ir haciendo las actividades. Ahora bien, pero para ser más concisos aquí, para ser más exactos, ¿cómo se comunicará contigo? En este caso, compañeros, nos vamos a ir de nuevo a la semana 2 y aquí tenemos herramientas de comunicación, ¿vale? Abrimos el recurso y aquí nos va a empezar herramientas de comunicación en línea. Tenemos foros, mensajería de plataforma, correo electrónico. Entonces todo esto, por ejemplo, ya sabemos que se podrá comunicar con nosotros en la videoconferencia y nos hace llegar el anuncio de la videoconferencia por medio de mensajería de plataforma. O tenemos también foros, que son espacios de participación, como lo dice aquí. Entonces aquí está cómo se comunicará conmigo: por medio de foros, por medio de videoconferencias, por medio de mensajes de plataforma. Inclusive yo, a mi perspectiva general, yo le podría poner que también en una retroalimentación es una forma de comunicarse conmigo, pero no es tan exacto. Entonces, pero sí, los principales ya los tenemos aquí, ¿vale? Bueno, la que sigue es participación del estudiante. ¿Qué actividades realizarás? ¿Qué actividades realizarás? ¿Qué actividades realizarán ustedes como estudiantes? Pues las actividades que realizaré como estudiante son las siguientes, ¿vale? Primero, más que nada, es revisar nuestros recursos, ¿vale? Revisar recursos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a revisar nuestros recursos. ¿Y cómo revisamos nuestros recursos? Pues estos son nuestros recursos, compañeros. Estos son los recursos que nosotros que tenemos que revisar. De misma manera, nos dice que ¿qué actividades? Pues también cuentan como actividades, y las más importantes que no debemos de olvidar, las actividades integradoras. Responder actividades formativas, ¿vale? Actividad integradora, responder actividades formativas, foros de aprendizaje. Eso es lo que nosotros realizaremos. ¿Cuándo las realizarás? ¿Cuándo las realizarás? Pues aquí vamos a realizarlas antes de contestar las actividades integradoras. Por ende, debemos que revisar, estudiar los recursos y para ser más exacto, las realizaremos en la semana que se nos indica: semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Sale? Para esto de cómo será la interacción con tus compañeros, pues prácticamente
es la misma que ocuparemos con el profesor. ¿Y cuál es esa? Pues más que nada lo que hicimos para sacar nuestras capturas de pantalla, que fue participación en foros. Pero ojo, aquí vamos a recordar algo, y siempre, como se los he dicho, debemos empezar explicando lo que es. Entonces, mi interacción con mis compañeros será por medio de plataforma, mensajería de plataforma, o por los foros, que también podemos contestarle a un compañero, o ahí mismo podemos hacer una pregunta. ¿Se acuerdan que ya lo vimos al momento de sacar captura, donde dicen haz una publicación en el foro y sácale una captura de pantalla? Pues esa es una forma de comunicarnos. Y la mensajería de plataforma, en donde nosotros le podemos pedir al profesor que nos dé la oportunidad de entregar la actividad, que nos dé una extensión o que nos conteste nuestra evaluación. Ese es el tipo de mensajería. Y pues se puede agregar al compañero, al profesor, el correo electrónico, pero pues lo principal es mensajería de plataforma y el foro, ¿vale? En esta parte dice cómo está conformado tu grupo, en qué grupo estás, cuántas personas lo conforman y de qué ciudad son. Aquí, compañeros, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra aula y en esta parte lo que van a hacer es irse a su perfil, le van a dar ahí, le van a dar en ver perfil y le van a dar donde dice propedéutico, le van a dar donde está su grupo, y aquí dice todos los participantes, y como ven aquí tenemos 71 participantes. Entonces, ¿cuántas personas lo conforman? Pues le van a poner que están 71 personas. ¿De qué ciudad son? Pues aquí tiene la ciudad, mire, aquí tiene la ciudad. Y pues no vamos a poner, ¿verdad? No vamos a llenar aquí que de Chiapas, Guadalajara, Veracruz, México. No, le vamos a poner que tenemos de diferentes estados de la República, de diferentes lugares, ¿vale? Entonces esta respuesta prácticamente la tenemos en el foro, en el grupo, en plataforma. Le dan clic al perfil, en perfil le dan en grupo le dan propedéutico, y ahí les va a aparecer. Forma de evaluación. ¿Quién te evaluará? ¿Quién va a ser el que evalúe tus actividades? Pues en este caso tenemos al asesor. Al asesor. Y sabemos que el asesor tendrá diferentes formas de evaluación. Si tú entregas el lunes, son 72 horas. ¿Quién te evaluará? El asesor. Aquí tenemos que es el asesor. ¿Cómo te evaluará? Pues te dará una retroalimentación. A partir de que tú entregaste tu actividad, te dará una retroalimentación y te dará una calificación. Recuerden, compañeros, que cómo te evaluará. Recuerden que aquí no solo las actividades integradoras, sino también tenemos foros, tenemos las actividades formativas, que son los cuestionarios, los verdes. Entonces eso es lo que se evaluará, la participación. Y esto lo podemos rectificar. Para la semana 3, compañeros, semana 3 tenemos un criterio de evaluación, ¿vale? Ya sabemos que nos va a evaluar el asesor. Le damos a entrar. Y aquí tenemos prácticamente
¿Cómo se nos va a evaluar? Evaluación de evidencias, un foro de integración, actividad de plataforma, un proyecto integrador, autoevaluación sobre los aprendizajes alcanzados, habilidades socioemocionales. Estas son los cuestionarios que nos aparecen en plataforma semana con semana, ¿vale? Algo que yo les recomiendo en lo personal, que abran ustedes el recurso extenso de la unidad 3. Este recurso es muy importante porque prácticamente aquí tenemos todo, ¿vale? Entonces nos vamos en las formas de evaluación. Las formas de evaluación aquí las tenemos, compañeros. Tenemos actividades integradoras, proyecto integrador, foro de integración, autoevaluación, habilidades socioemocionales y actividad en plataforma. Todo esto es una forma de evaluación, ¿vale? En este caso, aquí están las actividades. Aquí están las actividades formativas. Aquí está la actividad socioemocional con su cuestionario socioemocional. Entonces, esto es lo que él va a calificar. Va a calificar la participación. Va a calificar también este foro. Lo va a calificar. ¿Vale? Entonces, pues ya sabemos qué es lo que te va a evaluar, cómo te evaluará y cuándo lo hará. ¿Cuándo te evaluará? Pues ya sabemos que tienen sus tiempos de evaluación. El asesor en 72 horas te tendrá que evaluar la actividad integradora. Entonces, al final del mes, al final del módulo, también te dará una evaluación. Entonces, estas son las formas de evaluar. Ustedes ya lo han vivido en esta parte, cuándo los va a evaluar. Formas de estudio. ¿Qué espacios utilizarás para estudiar? ¿Qué espacios utilizar? Pues yo utilizaré los espacios que yo utilizaré son, pues ustedes ya sabrán qué espacios podrán tener, no sé, un escritorio, un cuarto de estudio, algo. Son espacios, no herramientas, ¿vale? Espacios. ¿Qué espacios? Un escritorio, un cuarto de estudio, algo donde nadie los moleste y se centren en 1, 2, 3 horas, 4, 5, 6 horas que le van a dedicar a prepa. Entonces hay que tener ese espacio dedicado para el estudio. ¿Cuánto tiempo dedicarás a estudiar? En este espacio hay que tener en cuenta, más que nada, el tiempo que le van a dedicar a las sesiones síncronas, el tiempo que le van a dedicar a estudiar los recursos, el tiempo que le van a dar a resolver las actividades, ¿vale? Entonces todo esto, pues ustedes le van a poner, y yo ocuparé los tiempos que le dedicaré, ustedes sabrán cuántas horas le van a dedicar a estudiar los recursos. ¿Qué actividades realizarás para estudiar? Pues voy a leer los recursos, revisar las actividades que yo realizaré. Son estudiar, revisar recursos, revisar videos, tratar de leer un poco más. Eso es lo que ustedes van a realizar para estudiar. ¿Y qué herramientas de estudio están a tu disposición? Pues en estas herramientas de estudio ya saben que pueden poner la computadora, el celular. Tengo una biblioteca a la mano si necesitara información extra. Pero más que nada, como estamos en
una educación virtual, tenemos bibliotecas virtuales. Servicios institucionales. ¿Qué servicios te ofrece Prepa en Línea SEP? Esto no nos vamos a salir mucho de contexto, compañeros. Nos vamos a ir a nuestra plataforma. Nos vamos a ubicar en la semana 3 y vamos a darle clic a nuestro recurso. ¿Qué servicios me ofrece Prepa en Línea SEP? Y en qué esto es similar. Como sabemos, es una comparación. Por ejemplo, no, aquí en lo que es una presencial dice que tienen un servicio médico. Nosotros no tenemos servicio médico. Tenemos un trabajo social, tenemos tutoría a partir del módulo 1. Pero pues sí es importante que para contestar esta hay que leer y repasar nuestros recursos. Recuerden que es semana 3 con el recurso ¿qué servicios me ofrece Prepa en Línea SEP? A esta pregunta. Dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones qué diferencia encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en Línea SEP. ¿Qué diferencias encuentras? Pues encuentro que no tendré las diferencias que yo encuentro son que no tendremos profesores presenciales. ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Pues yo creo que el reto más importante que voy a enfrentar es que tendré que ser una persona más autodidacta, ¿vale? Que tendré que aprender sobre un tema, tendré que aprender sobre las actividades de manera, ahora sí que particular por mí mismo, aunque tengo pues el apoyo de tutores, de asesores, pues tengo que aprender por mi propia cuenta, ¿vale? Tengo que ser en ese aspecto autodidacta. Hay que desarrollar mucho eso. Ese es el reto más importante que vamos a enfrentar, que tenemos que aprender nosotros mismos. Y esta sería la manera de que estaríamos completando la actividad.